Como en todo tumor, el riñón va a ser un sitio de, como todo órgano, el riñón va a ser un sitio de desarrollo de neoplasias, ¿no? Y como sabemos, va a ser maligno o benigno, depende si el caso. Podemos ver una imagen de unos tumores. Bueno, con respecto al adenoma renal, si bien, vamos a empezar con los tumores benignos y luego con los malignos, ¿no? El adenoma renal es un tumor que puede ser único o múltiple, va a ser subcapsular, histológicamente va a tener una arquitectura papilar o tubular. Este adenoma renal, para que se diga que es benigno, la lesión debe ser inferior a los 30 milímetros. Y si supera los 30 milímetros ya se puede decir que es maligno, ¿no? Este tipo de tumor va a tener unas células uniformes de pequeño tamaño y escaso citoplasma. Van a tener la característica de que son bien circunscritos, por eso son benignos, pero no va a estar encapsulado. Y como son células uniformes y de pequeño tamaño, también va a tener la arquitectura papilar o tubular, ¿no? Según sea el caso. Estos adenomas van a ser, o bueno, pueden ser compactos o con formaciones quísticas. Según el artículo de donde saqué esto, con más frecuencia se notan las formaciones quísticas, ¿no? en el caso de adenoma. En sí también nos recalca que para el estudio así de los tumores renales, para el diagnóstico de imagen, o sea, ya sea tomografía o resonancia, no son tan específicos, no son específicos para que sea un diagnóstico de 100% seguro. Acá acá podemos ver la imagen de un adenoma. No se nota. Se nota, ¿no? Acá podemos ver que es una tomografía, acá anterior, posterior, derecha, izquierda. Podemos ver acá en el riñón derecho. En el riñón derecho, que es un tumor acá bien con bordes regulares. Creo que acá se ve mejor, sí. Acá vamos a ver una masa, un tumor a nivel cortical. Decimos que es cortical acá, la parte blanquita, y medular acá, lo que más hipodenso. Acá podemos ver un tumor a nivel cortical del riñón derecho, aproximadamente de 5 centímetros, con bordes externos lobulados, o sea, regulares, y que no parece, no está afectando al espacio perirenal. Estos no se observan adenopatías ni dilataciones, ¿no? Esto, según el artículo, nos dice que cada paciente que está en tratamiento con diálisis es necesario hacerlo, bueno, este tipo de examen, una tomografía para descartarlos que todo. Macroscópicamente, o sea, como lo podemos ver, es una tumoración bien delimitada, como dije, pero no es encapsulada y está más que todo en la cortical, ¿no? Sin atravesar. Otro tumor benigno que menciona que son algo frecuentes es el angiomiolipoma. Como su propio nombre lo dice, angio que viene de vasos sanguíneos, el mio que es de músculo, y lipoma que viene de grasa, ¿no? Es mayormente lesión benigna constituida por, bueno, como ya lo dije, según su nombre, grasa, vaso y músculo liso. ¿Cómo se va a ver este angiolipoma o este tumor? Acá podemos ver que es una imagen algo hipodensa, pero ¿por qué se puede ver hipodensa? Por la grasa, ¿no? Que normalmente se ve hipodensa. También cuando hablan los médicos radiólogos dicen que es un área de fumadores, mayormente por la hipodensidad de la grasa también. Está entre menos 40 y menos 120 unidades si notamos estos tipos de características, es muy frecuente relacionarlo a esclerosis tuberosa subyacente, ¿no? Mayormente estos pacientes van a venir con dolores del flanco, depende del tipo de tumor, efecto de masa palpable, la palpación profunda, puede venir con hematuria, anemia, o también puede venir asintomático, ¿no? Acá podemos ver la lesión, la tumoración hipodensa,
Acá creo que también porque se está recién empezando a formar, aquí en el riñón izquierdo. Y eso vendría a ser lo que es otra lesión benigna, que es los angiomiolipomas. Acá se ve otra en el corte axial, el tumor derecho, izquierdo. Acá podemos ver que una hipodensidad bien marcada con respecto a esta, ¿no? Que no tiene tanta hipodensidad como esta. Esto es por la grasa más que todo, como lo dije. Bueno, otra lesión benigna que es, bueno, que lo recalca más es los oncocitomas, ¿no? Que se presentan con frecuencia de 15% aproximadamente. Son de morfología estrellada, como dicen las literaturas, pero el signo clásico que va a diferenciar a las otras es que vamos a tener el tumor y en la parte central va a haber como una cicatriz fibrosa central que va a ser hipodensa. Podemos ver acá en la imagen que este es el oncocitoma. Podemos ver acá una tumoración bien grande, bien con bordes regulares también, y acá donde está la flecha blanquita, no sé si lo ven, hay una cicatriz bien hipodensa, más hipodensa que la periferia. Pero este no es el signo patognomónico del oncocitoma, sino que también recalca ahí en el artículo que lo podemos tener un diagnóstico diferencial, pero con el carcinoma. Pero el carcinoma vamos a ver que comparando estas dos, este es un poco más hiperdenso por la captación de contraste, ya que el carcinoma es maligno, ¿no? Y va a tener más vasos. Esto es lo que no entendí mucho del artículo, porque dice para diagnosticar el oncocitoma es útil hacer un realce segmental invertido de tomografía multicórtex. No entendí muy bien, lo puse por ejemplo. Ya bueno, este es con respecto a los lesiones benignas. Ahora vamos a ver las lesiones malignas, ¿no? Que es más que todos los carcinomas. Tumor epitelial maligno de parénquima renal. Se va a clasificar más que todo en función del tipo de células y de acuerdo al patrón arquitectural o de crecimiento de las células, ¿no? Si es en función del tipo de células, vamos a tener carcinoma de células claras, carcinoma de células grandes. Y si es de patrón arquitectural, vamos a tener carcinoma acinar o pupilar. Con respecto a la adenocarcinoma de células claras, es una de las tumoraciones más frecuentes, que acá, como dice, es el 90% de todos los cánceres, como lo dije al inicio también. Es el subtipo más frecuente de los carcinomas. Y también, aparte de ser uno de los más frecuentes, es uno de los más agresivos. Para llegar a tener un adenocarcinoma va a haber ciertos factores de riesgo, ¿no? Que es el tabaquismo, que va a aumentar el riesgo, también la insuficiencia renal crónica, los pacientes de hemodiálisis, como dije anteriormente, la hipertensión arterial y la obesidad. Este adenocarcinoma de células claras va a venir en presentación múltiple o también solitario o bilateral, ¿no? En ambos riñones o solitario. Si tenemos todas estas características, podemos sospechar a un cierto síndrome, ¿no? Que es el llamado síndrome de von Hippel-Lindau. Este adenocarcinoma de células claras, ¿por qué se llama así? Porque las células del citoplasma son más claros, o sea, tenemos las células y va a tener su citoplasma, ¿no? Y el citoplasma se va a ver más claro. ¿Por qué? Por la deposición de lípidos y colesterol que están en el citoplasma. Entonces, ¿cómo se va a ver el carcinoma de células claras? Se va a ver una lesión, bueno, en este caso, ¿no? Una lesión cortical y va a estar hipervascularizada, como son los tumores malignos, ¿no? Que van a tener más vasos, van a tener un cierto... Va a ser más hipervascularizado, y como va a ser más hipervascularizado, va a tener más captación de contraste, y al tener más captación de contraste se va a ver así, de esta forma, ¿no? Más bajito, más hiperdenso. Acá tenemos otra imagen de carcinoma de células claras con invasión a la vena renal. Acá vemos una tumoración grande en la parte derecha del riñón derecho. Bueno, con el carcinoma papilar, que es otro de los tumores tumores malignos, que no lo menciona mucho, solo dice que
con respecto al carcinoma de células claras, es un poco hipovascular, o sea, tiene menos vasos que el anterior, puede presentar calcificaciones y áreas quísticas, puede ser múltiple o bilateral, o solitario, como dije anteriormente. Y va a sospechar de un síndrome de carcinoma papilar renal hereditario. Acá podemos ver el tumor, no sé si lo ven todos, pero acá hay un tumor acá de bordes irregulares, acá en la parte del riñón izquierdo, más que todo. Y bueno, esta es esta edificación de los carcinomas de células renales. Según el artículo nos dijeron que es más que todo para los especialistas, para tratar de diferenciar a los tumores, ¿no? Los principales factores que afectan al pronóstico del carcinoma de células renales: el grado nuclear, el subtipo histológico, la extensión anatómica. Y bueno, lo dividen en 10 subtipos histológicos, ¿no?, del carcinoma de células renales. Células claras, papilar, cromófobo, quiste multilocular, carcinoma de túbulos colectores, carcinoma tubular mucinoso, pues también los tumores asociados al neuroblastoma, los carcinomas de translocación, síndromes de carácter hereditario y las lesiones no clasificables. Bueno, esto es como un recordaris, que los tumores renales benignos, en los signos más que todo tomográficos, que se va a ver mejor, ¿cómo se lo va a ver? Masas renales de bordes regulares, densidad homogénea o heterogénea, ¿no? Como por ejemplo los sarmartomas, que van a ser los tumores más que todo por grasa. Y también, como son benignos, rara vez va a haber hemorragia, y por eso se va a ver un poco más denso, hipodenso que los benignos. Y por eso acá dice que también capta escaso contraste. Y con respecto a los tumores renales malignos, va a tener una masa de densidad sólida con bordes irregulares. Esto es lo que diferencia del anterior, que son bordes regulares. Va a tener bordes irregulares, puede haber calcificaciones. También lo diferencia del anterior, que va a haber más vasos, va a haber hipervascularización, y por haber hipervascularización va a captar abundante contraste. Y también los tumores malignos va a tener la característica de invadir los órganos vecinos. Incluso dicen que puede causar trombos en la vena renal y la cava inferior. Creo que ya acaba. Sí, esa es la bibliografía. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? De lo que quiero rescatar acá, las características diferenciales de tumores benignos y tumores malignos. ¿Ya? Esto fue bien claro, en hacer las características diferenciales entre tumores benignos y malignos. ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas? Mientras coloca su diapositiva, el siguiente compañero, a ver, un resumen de la diferencia entre caracteres benignos y malignos de un tumor renal. ¿Está Alcántara? A ver, una característica. Que los bordes en el tumor maligno son irregulares y en el benigno son bien formales. Regulares. Una característica. 2. Alba, otra característica. ¿Cuál capta más contraste? El maligno es más hipervascularizado, capta más contraste, y el benigno capta menos. Ponce, otra característica. Ponce González está, ¿no? Sí. Otra característica. Dijo como 5 características, dijo, ¿no? 5 características de diferenciación entre tumores benignos. La vena cava. Algo más. Ambrosio, ¿no? No, aquí no. Otra característica. La acelerada proliferación. ¿Ah? La acelerada proliferación crece más rápido. O sea, que hacerle cuando tengo dudas de un tumor pequeño, de menos de 1 centímetro, hay que hacerle un control a los 3 meses.
A los 2 meses, 3 meses, hacer un control, tengo dudas, y no puedo biopsiar o está muy pequeño, hay que hacerle un control. ¿Ya? Crece más rápido el tumor maligno. Otra característica pasa. Los marinos presentan calcificación, ¿no? Los niños no. No presenta calcificaciones. Otra característica, Barrón, no vino. Andía, Que los benignos usualmente no tienen contenido hemorrágico, a diferencia del maligno. el maligno más calcio, más hemorragias. Ágreda. ¿Es ágreda? Sí. Otra característica. Los malignos invaden más órganos. El maligno invade más órganos, la metástasis, hace trombosis. ¿Cuál de ellos tiene más grasa? Los benignos. Todo eso que dijo del área de fibrosis El oncocitoma. Dentro de los benignos hay varios que es un diagnóstico diferencial. Hablo de cuáles. A ver, ¿quién no contestó nada? Alma. Ambrosio no contestó. Ambrosio no dijo nada. A ver, Ambrosio. Nada, eso estuvo acá. Abrego. ¿Qué tumores benignos habló? Sí. Tumores benignos. Angiolinfoma, ya le ayudaron. Otro. Oncocitoma. ¿Qué más? Adenoma. 3 habló. Sí habló de 3, ¿no es cierto? De 3 habló. Uno de ellos tenía una cicatriz central, que es clásico, es el oncocitoma. El oncocitoma es una cicatriz central, sus características. El angiomiolipoma se caracteriza porque tiene grasa. Son unidades cancer negativas puso ahí, ¿no? Y el adenoma se caracteriza por dijo una característica importante. Los 3 caracterizó. A ver, ¿quién se acuerda? Dime. Está bien circunscrito y no está encapsulado. Está bien circunscrito y no está encapsulado. Tiene bordes bien definidos pero no tiene cápsula. Es parénquico, organizado, ordenado. Muy bien. ¿Ya está el ponente? Todavía nada. Ya está, a ver. Acá hay una chica reciente, es suficiente. Pero no tapes. ¿Pero qué? No. Pero no tapes detrás. Sí. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. A mí me puedo exponer lo que es malformaciones congénitas renales. Bueno, básicamente hay que recordar un poquito de embriología. Hay que saber que tiene 3 orígenes, ¿no? Tanto como pronefros, mesonéfros y metanefros. El riñón definitivo va a estar conformado por el metanefro, que más o menos a los 37 días de producir la fecundación es donde el riñón, que en un inicio está en la parte sacra, va a empezar a ascender, ¿no? Va a empezar a ascender hasta más o menos a los 44 días post fecundación, va a alcanzar el nivel más o menos de las glándulas suprarrenales y se va a producir un elemento de ascenso y rotación, ¿no? Para que adquiera su ubicación normal y más frecuente, ¿no? Un poquito de embriología, como le digo, porque de ahí es para comprender las diferentes alteraciones que va a haber, ¿no? Dentro de las anomalías de número, vamos a ver que va a haber diversos estudios que me van a permitir determinar, ¿no? Si es que hay una agenesia bilateral o unilateral. Por lo general vamos a hablar de una agenesia unilateral, ya que la bilateral es incompatible con la vida, ¿no? Para ello nos vamos a ayudar de diversos exámenes de imágenes, como tenemos una radiografía excretora, donde se puede visualizar claramente el riñón derecho, ¿verdad? Se puede visualizar el riñón derecho y se puede
ver que no hay ausencia del riñón izquierdo. Luego tenemos la tomografía, donde de igual manera uno puede comprobar la ubicación del riñón, en este caso el izquierdo, y la genesia del riñón derecho. Y también en la parte prenatal, o durante el embarazo, también se puede ver en la ecografía en un feto, ¿no? Acá tenemos el riñón izquierdo y la ausencia del riñón derecho. Entonces, con ello llegamos al diagnóstico de una agenesia unilateral del riñón, ¿sí? Y durante la ecografía, por ejemplo, en la ecografía prenatal, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si que verdaderamente estamos frente a una agenesia renal o no? Pues nos vamos a ayudar con la ecografía Doppler. Vamos a ver que si es que hay dos riñones, tiene que haber dos arterias renales, ¿no? En el caso de una agenesia renal, como muestra en esta imagen, vemos que solamente hay la presencia de la arteria renal derecha y la ausencia de la arteria renal izquierda, ¿no? Se ve el flujo, este es el flujo de la aorta y esta es la arteria renal. Acá lo vemos en video. Vamos a ver. No corre. No reproduce el video, ¿ya? Luego, hablando de otro tipo de malformación congénita, vamos a tener el caso contrario, ¿no? En uno teníamos la agenesia, ahora tenemos el riñón supernumerario. Para ello nos vamos a ayudar de diversos, tampoco nos corre un video, de diversos estudios. Bueno, acá tenemos una tomografía donde se evidencia dos riñones izquierdos, un riñón supernumerario, y acá tenemos la ecografía. Los dos estudios tienen muy buena sensibilidad, muy buena especificidad. Claro que la ecografía es siempre el primer nivel que uno va a optar, ¿no? ¿Por qué? Porque es más económico, es más fácil de realizar, no genera radiación en el paciente, ¿no? En caso hubiese dudas, entonces recién pasaría al siguiente paso, que sería una tomografía. Bueno, acá hay un video de un riñón supernumerario, que era una ecografía, pero no reproduce. No tiene programa. No reproduce. Luego tenemos malformaciones o problemas con la fusión. Ahí tenemos principalmente a lo que es el riñón en herradura, ¿no? Vemos cómo el parénquima renal se ha unido en el polo inferior. Acá está la imagen macroscópica y acá está la ecografía, ¿no? Y vemos acá la aorta, ¿no? Por debajo de la aorta. Y acá tenemos la columna vertebral y que te genera una sombra acústica posterior, ya que es hueso, ¿no? Vemos la unión de ambos polos inferiores, vemos que el parénquima está unido tanto al riñón derecho como al riñón izquierdo, vemos la continuidad del seno renal y la parte de la corteza, ¿no? Del riñón. Entonces esto es conocido como el riñón en herradura. Acá tenemos en ecografía, acá también tenemos en ecografía igual otro riñón en herradura, la aorta y la columna vertebral, ¿no? Acá tenemos tomografía con reconstrucción en 3D, pero lógicamente que el precio o el acceso a una tomografía en 3D versus una ecografía es abismal, ¿no? Con ecografías es que está bien capacitado el personal, lo puede realizar sin ningún problema porque te da el diagnóstico, ¿no? Bueno, acá también es otro video. En realidad había puesto varios videos de los diferentes casos, pero no corren. Luego tenemos lo que es anomalías en el tamaño. Vamos a ver acá principalmente un riñón atrófico. ¿Cuándo decimos que un riñón es atrófico? Cuando más o menos va a disminuir de su tamaño normal, del valor normal, en va a ser 2/3 del tamaño normal, ¿no? O sea, un tamaño promedio de un riñón de 90 a 130, entonces esto, supongamos que es 120, este riñón llegaría a 80 nada más, ¿no? 2/3. ¿Ya? Tenemos una radiografía, y acá tenemos una tomografía, ¿no? Una tomografía donde se evidencia un riñón atrófico y el otro riñón más grande porque se ha hipertrofiado para compensar, ¿no? O sea, una hipertrofia compensatoria. ¿Sí? Acá tenemos el riñón izquierdo, de igual forma, de gran tamaño, mide 130,
En cambio el riñón derecho mide solamente 5 centímetros. Entonces lo que está haciendo acá es el riñón izquierdo compensar, ¿no? Compensar el trabajo del riñón derecho. Luego tenemos anomalías en lo que es respecto a posición. La anomalía más frecuente es el riñón ectópico, pero a nivel pélvico, ya que puede haber un riñón ectópico a nivel abdominal, a nivel torácico, pero principalmente se va a encontrar a nivel pélvico. De igual forma, acá tenemos una tomografía con reconstrucción donde se ve claramente el riñón más inferior respecto al izquierdo, ¿verdad? Bueno, también había una imagen, también un video de la ecografía donde se demostraba que el riñón era intrapélvico, ¿no? Normalmente cuando uno, por ejemplo, este era un riñón derecho, donde se visualizaba el lóbulo hepático derecho, el espacio de Morrison y adyacente a ello el riñón derecho. En este caso, adyacente a ello no había ningún riñón. Se hacía un barrido hasta la parte inferior y recién en la parte pélvica es donde se encontraba y se visualizaba el riñón, ¿no? Y con ello se comprobaba un riñón ectópico pélvico. Luego, hablando de anomalías de la estructura, vamos a tener a dos riñones, básicamente, el riñón multiquístico y el poliquístico. Hay que diferenciar, ya que el multiquístico, por lo general, se va a dar en infancia, en la etapa prenatal. En cambio, el poliquístico más es un problema del adulto, por lo general, ¿no? No siempre es así. Por lo general, el multiquístico siempre va a ser unilateral, en la gran mayoría de casos, mientras que el poliquístico va a ser bilateral. Y otra forma de diferenciarlo también, que el poliquístico por lo general va a afectar en un 50% también al hígado, ¿no? Y a otros órganos. Entonces acá tenemos las imágenes donde vemos el riñón de un feto, ¿no? El riñón de un feto, un riñón en este caso multiquístico, un riñón multiquístico, uno multiquístico y el otro riñón normal, ¿no? En este caso el riñón derecho normal y el riñón izquierdo con la lesión, ¿no? Había otro video, ¿no? Bueno, luego tenemos el riñón poliquístico, en este caso sí es del adulto y como se dan cuenta afecta bilateralmente, ¿no? Vemos una tomografía, acá vemos una ecografía donde ambos riñones están afectados, pero no solamente el riñón, sino también lo que va a venir a ser el hígado, ¿verdad? Caracteriza, ¿no? En un 50% siempre va a afectar al hígado. Luego tenemos los quistes simples, que también son congénitos, que la gran mayoría van a ser como los quistes que se describiría como una imagen anecoica de bordes regulares, contenido homogéneo, de forma ovoidea, ¿no? En este caso se va a ubicar en el polo inferior, ¿no? Son quistes de nacimiento que con el transcurso de los años van a ir creciendo, ¿no? Lentamente por lo general, ¿no? Y que requieren simplemente estudio de seguimiento cada cierto tiempo, cada cierto periodo de tiempo. Bueno, esta es la bibliografía de donde se sacó, de un artículo y un libro, ¿no? Eso sería todo, ¿sí? No, eso sería todo. Había varios videos, pero no se podía mostrar. Muy bien, gracias. Un aplauso al compañero. Preguntas. Van colocando. La enesia bilateral es incompatible con la vida, ojo. Hay agenesis unilaterales y son asintomáticas. Tenemos varios colegas médicos acá que de casualidad se encontraron que solamente vivían con un solo riñón. Después tenemos malrotaciones, tenemos ectopias renales que no están en su lugar, que es lo que eso no tocó él. Hay riñones, los riñones deben ser riñones retroperitoneales. Hay riñones que descienden dentro del retroperitoneo, pero descienden, eso se llama tosis renal, PTO, tosis renal, cuando el riñón cae en su lugar. Y cuando sale de la fosa retroperitoneal se llama ectopia renal. Cuando el riñón no está en la fosa renal se llama ectopia renal. Hay ectopias directas, o sea que el riñón está en el mismo lado que le corresponde, pero también hay ectopias directas, indirectas o en el lado contralateral. O sea, el riñón está caído, pero está en la pelvis del otro lado. Incluso se han encontrado riñones torácicos, que son raros, pero hay riñones torácicos, también es una ectopia renal.
Después tenemos las anomalías de la fusión, los riñones en herradura, riñones en retorta, en la cual los dos se unen y forman como una torta así, en retorta. Y sus sistemas van hacia arriba, sus sistemas excretores. Riñones en retorta, riñones en herradura. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué hablaba? Hay riñones multiquísticos y poliquísticos. Los riñones multiquísticos, que es muy diferente del poliquístico. El multiquístico puede ser un riñón adquirido después de una enfermedad, mientras que el poliquístico es una alteración genética, viene de la familia. En el multiquístico el riñón es grande y generalmente va a insuficiencia renal. Características de los quistes son imágenes anecoicas, de paredes muy delgadas y dan refuerzo posterior. No sé si es un resumen del tema de él, no sé si hay una pregunta al respecto para cerrar el tema. ¿Preguntas? No hay preguntas. Pasamos al siguiente tema. El tema que les voy a explicar es estadificación de quistes renales, los criterios Bosnia. Con los criterios Bosnia habla de una clasificación que viene a ser la clase 1, la clase 2, la clase 2F y la clase 3 y la clase 4. Son 5 clasificaciones que lo va a dividir de acuerdo a las características que presenta el quiste, desde quistes simples hasta quistes complejos o mínimamente complicados. Entonces vamos a comenzar con la clase 1 del quiste simple, que es una lesión redondeada, bien definida, que a la ecografía va a ser anecoica y a la tomografía va a ser hipodensa. Les hablo de ecografía y tomografía porque justamente los criterios Bosniak habla de estos criterios en ecografía y en tomografía. Es una lesión homogénea, es hipodensa, casi como va a ser con contenido líquido, va a tener los valores del agua entre menos 10 a 20 unidades Hounsfield. Es delgada, es una pared casi imperceptible y la pared no se refuerza con el contraste. Este quiste es simple y no necesita que se realice alguna cirugía. A la ecografía, esta sería la imagen como se vería si es que fuera un quiste, un riñón normal sin presencia de quistes. Y esta es la imagen de un riñón con presencia de quiste. Como vemos, en la ecografía es una imagen anecoica, que se vería de esa manera en clase 1, quiste simple. Esta es la ecografía. Y a la tomografía, por ejemplo, esta es la manera como se vería un riñón sin presencia de quiste, simple, y esta es la manera como veríamos en la tomografía. En la parte del riñón derecho, en la zona posterior, vemos la presencia de un quiste, pero este quiste tiene bordes regulares, es hipodensa, y la pared casi no se percibe, ¿no? Es imperceptible. Esa sería la clase 1. En resonancia magnética, esta es la manera como veríamos un riñón sin presencia de quistes, y esta es la manera como vamos a ver la presencia de quiste. Por ejemplo, este es en el riñón izquierdo, en la parte posterior del riñón. Y esta sería resonancia magnética en T1, ¿no? Que hablamos aquí ya no de densidades, sino de intensidad. Esta tiene una baja intensidad de señal. Este es en T1. Y esta es la misma imagen, pero en T2, ¿no? Donde va a ser las mismas características, es un quiste en la parte posterior, en el riñón izquierdo, pero con una alta intensidad de señal en T2. Y esta es la imagen como se vería sin presencia de quistes en el riñón. Ese es en clase 1. En la clase 2 van a ser quistes, pero mínimamente complicados. Es decir, que son quistes benignos, pero que no requieren un control con una cirugía. Entonces, en la clase 2, al quiste simple le vamos a agregar otras características. Como por ejemplo, son quistes que tienen septos, pero son septos muy delgados. Son menor a 1 milímetro. Son quistes calcificados, pero mínimamente. Y también tienen bordes irregulares, pero son bordes irregulares mínimos. Y ya no son hipodensos, son hiperdensos, de 49 a 90 unidades Hounsfield. Y son quistes benignos, porque no requieren posteriormente que se realice una cirugía. Entonces, a la ecografía, esta es la imagen que decíamos que era en clase 1. La diferencia en clase 2 va a ser que en el quiste ya se van a ver unos septos dentro del riñón, pero estos septos van a ser muy delgaditos, menor a 1 milímetro. Esta es la imagen como observaríamos en la tomografía. En clase 1 lo habíamos visto de esta manera, en el riñón derecho, en la parte posterior.
Pero en la clase 2 ya no va a ser tan hipodenso, sino va a ser ya una imagen hiperdensa. Esta es una tomografía a nivel sagital sería, ¿no? Una tomografía de abdomen en la cual en el riñón izquierdo voy a ver una imagen hiperdensa. En la clase 2F son quistes complicados, pero mínimamente complicados. Pero la diferencia a la clase 1 a la clase 2 es que estos sí requieren un seguimiento. Porque son de aspecto benigno, pero tienen una que otra característica que le da una sugestión de malignidad. Entonces, lo que va a haber en clase 2F es que no requieren cirugía, pero sí requieren un seguimiento. Y su riesgo de malignidad es un 5%. Los quistes son ya más grandes, más de 3 centímetros, y van a ser hiperdensos. Tiene pared y septo dentro del quiste, pero es un refuerzo suave. Por ejemplo, en la ecografía, la clase 1 se ve de esta manera, la clase 2 se ve de esta manera, pero en la clase 2F va a ser una imagen ecográfica en la cual se observan septos, pero son septos ya múltiples o son septos más marcados por la presencia del aspecto cálcico. En la tomografía, veamos, esta era la de clase 1, esta era la de clase 2, y la de clase 3, acá en el riñón derecho, en la parte posterior, ya se ve un mayor refuerzo en el quiste con una calcificación en la pared, ¿no? Esta lo que me señala la flecha. En la clase 2F, que es un quiste mínimamente complicado. Y también puede haber una discordancia ecográfica y tomográfica, ¿no? Con respecto a los septos que va a presentar. La clase 3 son quistes ya complicados, pero se llaman quistes francamente complicados porque presentan ya más características de malignidad que hacen necesario que haya un tratamiento quirúrgico, a diferencia de los otros anteriores. Y los criterios de malignidad son que hay septos, pero están engrosados a más de 1 milímetro o tienen forma irregular. Puede no tener refuerzo con el contraste, pero también puede sí tener refuerzo con el contraste. Tiene calcificaciones más gruesas, irregulares, los márgenes son prácticamente irregulares, la pared uniformemente engrosada, masa multilocular, una pequeña masa nodular que puede que no refuerce o que se refuerce con el contraste. Esta es la imagen en ecografía Doppler, que es una imagen ecográfica de quiste renal se presenta lobulado con varios tabiques, y el color positivo son los tabiques que hace referencia, ¿no? En la clase 3, en la tomografía, esa sería, por ejemplo, a nivel del riñón izquierdo, se ve un quiste con mayor cantidad de septos y también de bordes irregulares. Ya no es como el otro que era bien contorneado, ¿no? Como en la clase 1, en la clase 2. En la clase 3 es de bordes irregulares y es un quiste de tamaño más grande. Aquí también se ve una imagen tomográfica con una pared que está engrosada y hay una captación periférica del contraste, que es lo que señala la imagen, ¿no? Esta es en resonancia magnética. En sí, los criterios Wozniak menciona la ecografía y la tomografía, pero para diferenciar con la resonancia magnética. Por ejemplo, lo que me permite la resonancia magnética es ver en varios planos, ¿no? Por ejemplo, axial, coronal y sagital. Es la misma imagen, pero en 3 planos. Aquí yo podría sospechar de un quiste a nivel renal, pero sin embargo, la imagen que vemos tiene una intensidad demasiado alta. Entonces, esta podría ser porque tiene un contenido hemorrágico. Entonces, ya no sospecharía de un quiste, sino tendría un criterio de malignidad, ¿no? Por eso dice un quiste, pero es un quiste atípico, complicado. Esta es otra imagen, igual en axial, en sagital. Se observan axial, coronal y sagital. Es también un quiste atípico o complicado a nivel renal, que presentan también una intensidad muy alta en las 3 secuencias, ¿no? Por eso que lo llaman un quiste complicado pero atípico. Luego vamos a ver la clase 4, que ya son lesiones quísticas malignas. Y los criterios de malignidad son que tienen una gran masa con componente quístico o necrótico
y tienen una irregularidad, pero es bien marcada a nivel de los márgenes o al nivel de los septos, y tienen ya refuerzo, se refuerzan con el contraste y sus calcificaciones son gruesas. El tratamiento para la clase 4 sí va a ser quirúrgico y depende también del estado del paciente o el estadio en el que se encuentre esa lesión quística maligna. A nivel ecográfico vamos a ver una imagen que muestra una lesión, por ejemplo, a nivel de la corteza, y está de manera heterogénea, ¿no? Ya no es como el otro que le veíamos de un solo color, sino que es un color heterogéneo, con paredes gruesas, ¿no? Como señala la flecha. Paredes gruesas. Y en tomografía, por ejemplo, vamos a ver acá a nivel del riñón derecho, que se realza, con el contraste se realza la imagen, y entonces está como que distorsionada la arquitectura del riñón, ¿no? A diferencia de los otros. Acá les puse la imagen como veíamos en la clase 3 y como acá está toda la imagen distorsionada en la clase 4. Y acá igual es una tomografía en donde vamos a ver varios componentes quísticos o que se están reforzando con el contraste, ¿no? Que son malignos y deben ser extirpados. Y bueno, este es como un resumen de las categorías que les hablaba, la 1, la 2, que no necesita hacer un seguimiento, la 2F, que es mínimamente complicado y se necesita un seguimiento, porque tiene alguna que otra característica de malignidad, la 3, que sí tiene ya criterios de malignidad y necesita hacer una cirugía, y el criterio 4, ¿no? Bueno, y la conclusión es que sería que tanto la ecografía, tomografía y resonancia magnética son métodos de elevada sensibilidad y especificidad para ver el diagnóstico de lesiones quísticas renales, y el medio imagenológico debe reconocer los hallazgos. Para eso uso una clasificación de Bosnia, y la correcta utilización me va a permitir hacer un adecuado tratamiento de acuerdo al paciente, ¿no? Esa es la bibliografía. Muchísimas gracias, un aplauso, Mariana. ¿Preguntas? Vayan colocando el siguiente ponente, o ya no hay. Voy a colocar chicas del 2 y el 2F. Justo ahí viene lo que es, ahí lo observo, y en el 3 ya tengo que tener cuidado. A ver, señorita, están preguntando diferencia entre características 2 y 2F. Sí, por ejemplo, podría diferenciarlo con el tamaño de los quistes. En el 2 es un quiste que es menor a 3 centímetros, hiperdenso, y en el 2F es un quiste ya mayor a 3 centímetros, por ejemplo. Ese sería uno de los más claros. Y en el criterio 2F puede haber una discordancia entre la ecografía y la tomografía. Pero en ese caso, si hay una discordancia entre ecografía y tomografía, debo tomar el que tenga mayor valor en la clase, ¿no? Mayor grado de complejidad. Ajá. Ese vale. ¿Ya? Si es discordancia, el examen que me dé mayor complejidad es el que vale. Tener cuidado en el 2F, si hay características ya que sospechan de malignidad, hay que hacer un seguimiento. ¿Ya? Un seguimiento muy cercano, de 3 a 6 meses. No, el paciente no puede alejarse, porque probablemente eso vaya a malignidad. 1 y 2 lo observo, son benignos. 2F, un quiste grande, con algo ahí de sospecha, con algo, un componente hemorrágico, hiperdenso, mejor lo observo. Muy cercano. Ojo, porque mucha gente tiene quistes y no se dan cuenta hasta cuando es un cáncer. El cáncer renal no duele. Se dan cuenta cuando hay hematuria, pero cuando hay hematuria es que ya invadió la pelvis renal. Ya ingresó a la pelvis renal y da graves. Y así es que encontramos estadios avanzados. El cáncer habitualmente no duele hasta que no tome la pelvis renal o tome la cápsula, porque el parénquima no duele. Doctor, en ese caso estaría yo fase 4, en clase 4. Claro, ese es el 4. Por eso ya lo encontramos avanzado ya. Y lo ideal es encontrarlo en estadios tempranos, por eso es muy bueno la ecografía. Actualmente en Estados Unidos ya todo paciente que se va de vacaciones, toda persona que se va de vacaciones debe pasar una ecografía renal. Toda persona que es un trabajador que va a salir de vacaciones debe pasar una ecografía renal para detectarlo a tiempo. Como a su compañero dijo ahí, una buena ecografía renal da el diagnóstico, porque la tomografía es muy cara. ¿Ya? Cuando ya tengo dudas, se le hago una tomografía. Todo que hacer su ecografía renal.
Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Doctora, los criterios que mencionó Bosnia son utilizados tanto para eco como para tomo. Así es. Para que para todo. Que si hay discordancia, hay que tomar el que tenga mayor grado. Sí, me di cuenta. ¿Qué más? ¿Listo? ¿Terminamos el tema? Avanzamos al siguiente tema. A ver. Ya, buenas tardes, doctora Berta, compañeros todos. Esta vez voy a tocar el tema de patología tumoral benigna de ovario. Bueno, tumores ovarios benignos. Los tumores ovarios benignos son hasta 3 veces más frecuentes que los malignos, siendo el teratoma de la nucleasa ovárica más frecuente en general. Aquí toman las patologías benignas más frecuentes, que sería el teratoma quístico maduro o también llamado quiste dermoide. Después viene el fibrotecoma y el cistoadenoma. Bueno, teratoma. Existen 3 tipos de teratoma. El maduro, cuya frecuencia calza el 95% va a ser benigno, y el teratoma inmaduro va a ser el maligno. El teratoma quístico maduro. ¿Qué vamos a ver en una radiografía de rayos X? Bueno, vamos a obtener la presencia de calcificaciones, en esta parte, calcificaciones que son piezas dentarias en la pelvis. Rayos X simple abdomen de una mujer adulta en la que se identifican varias calcificaciones superpuestas en el sacro, en esta parte que está aquí. ¿Qué vamos a ver en la ultrasonografía, que es el eco? Podemos ver una lesión quística anecogénica o una lesión compleja con áreas hiperecogénicas, o también una lesión quística con un polo sólido hiperecogénico o lesión hiperecogénica sólida. También podemos ver áreas hipoecoicas, que es el sebo, que es la grasa, puede verse como líquido a la temperatura corporal. Podemos ver áreas hiperecogénicas, grasa, calcificaciones, aire. En algunas imágenes que he visto hay presencia de llamado nódulo mural, o a veces son masas centrales. Vamos a tener acá un ángulo agudo con la pared de quiste. Vamos a tener sombra acústica con refuerzo posterior, que es la presencia de aerocalcificaciones. Puede ocultar, puede ocultar la pared posterior el signo de la punta del iceberg. Vamos a tener presencia de nivel graso líquido, aire líquido o líquido líquido. Por ejemplo, en esta imagen, aquí tenemos el ovario y los quistes. Bueno, en un paciente que se presentó una lesión pélvica con contenido graso y una calcificación en su interior, que sería este, porque acá podemos ver el refuerzo posterior. Acá en la imagen vemos con lesiones quísticas complejas que presentan áreas hiperecogénicas sugestivas a un acúmulo de grasa y pelo. Más adelante vamos a ver que ese acúmulo de pelo se llama el nódulo de Ronkin-Stansky. Aquí tenemos una ultrasonografía abdominal de una mujer de mediana edad en la que se encontró una lesión quística pélvica compleja con un nivel líquido-líquido y 2 áreas hiperecogénicas con una marcada sombra acústica posterior, el signo del iceberg. Tenemos acá, aquí, que se interpretan como calcificaciones. ¿Qué vamos a ver en la tomografía computarizada? Bueno, lesión con densidad grasa o nivel grasa líquido, que es el sebo, a temperatura corporal es líquido. Puede no existir grasa macroscópica. Vamos a ver el nódulo de Ronkin-Stansky, el ovario, que es el nódulo de Ronkin-Stansky, que es de alta densidad por el pelo. También vamos a encontrar calcificaciones, que es esto. Es acá, calcificaciones o piezas dentarias. En la tomografía computarizada abdominopélvica con contraste oral e intravenoso se confirmó un teratoma quístico ovario. ¿Qué vamos a ver en la resonancia magnética? Lesión con grasa hiperintensa en secuencias potenciadas en T1 e hipointensa en secuencias potenciadas en T1 con saturación grasa, que es esta. Saturación grasa. Bueno, acá se identifican varias calcificaciones superpuestas al sacro, visibles como focos hipointensos en las imágenes coronaria y axial, ponderadas en T2 en resonancia magnética de la pelvis. Bueno, acá esto tiene un artículo, un resumen, teratoma maduro, me dice, el componente graso es un recordatorio, el componente graso es hiperintenso en secuencias T1 y T2, la grasa se satura en las secuencias FAT-SAT. Acá vemos valores densitométricos entre menos 90 y menos 100 unidades de Halsenfeld, son diagnósticos de componente graso que tenemos acá. Acá tenemos el teratoma maduro, de nuevo, nos dice que la frecuencia es el tumor benigno ovárico más frecuente en menores de 45 años, con 25% en todas las neoplasias ováricas, edad promedio 30 años, morfología
Es una lesión quística heterogénea, 80% va a ser unilateral. Tenemos componentes de las tres hojas embrionales que son las características: grasa, músculos, folículos pilosos, el nódulo de Rokitansky, como lo dije, glándulas cutáneas, dientes o hasta hueso. En resonancia magnética vamos a ver la presencia de grasa, calcificaciones en la pared. Se puede hacer un diagnóstico diferencial con endometrioma, con quiste hemorrágico, lipodioma, pendulado. El manejo va a ser siempre una cirugía que lo extrae en el ovario. Bueno, ¿qué vamos a ver en el patrón ecográfico? Más que nada los teratomas se van a diagnosticar por ecografía. Y vamos a ver las siguientes características: el nódulo de Rokitansky, lo vemos acá, el signo de la punta del iceberg. En el 3 vamos a ver la malla dermoidea, que son como líneas. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver calcificaciones con el refuerzo posterior. En la ecografía tenemos rayos X, vemos aquí, también aquí. Aquí vamos a ver. Perdón, esas imágenes de atrás eran tomografía, las de abajo, ¿no? Sí. Tomografía son las de abajo por si acaso. Sí. Y las zonas hipodensas, señálelas en tomografía. Hipo hasta, eso debe ser densidad grasa. Grasa, ¿no? Sí, lípido hídrico. Aquí vemos el lípido hídrico. Niveles de grasa, pero es una grasa licuada, ojo, como un aceite. Una grasa no es una grasa lipomatosa, sino es una grasa licuada, ¿no es cierto? Pues es un nivel, pues son un nivel. Es una grasa a la temperatura corporal. ¿Sí o no? Bueno, aquí vemos un patrón, un teratoma uroquístico. Nos dice que es una mujer de 19 años, con una ecografía abdominal voluminosa, con masa de predominio quístico dependiente del ovario derecho, con un área sólida que no presenta una vascularización, un proceso Doppler. En la tomografía computarizada se ve un área sólida, identificando una ecografía presente de una grasa y calcificaciones que llaman calcificaciones, que son hallazgos compatibles con un teratoma quístico maduro. Aquí vemos en la resonancia magnética, mujer de 20 años, el teratoma está aquí, mujer de 20 años, ecografía transabdominal, vamos a ver una masa hiperecogénica ocupando el saco de Douglas, el probable pendiente anexial de derecha ausencia de una vascularización en el resto Doppler por su ecogenicidad en persona un teratoma ovárico. Y en la resonancia magnética se confirma la sospecha ecográfica identificando la presencia de grasa en la secuencia T1, de grasa en T1 con suspensión grasa característica del teratoma. La presencia de grasa siempre va a ser una característica importante del teratoma. Ahora hablemos del fibrotecoma. El fibrotecoma incluye tanto los fibromas como el tecoma van a formar el fibrotecoma. Son los tumores estromales del cordón sexual más frecuentes, suponen un 5% de los tumores ováricos. Pueden aumentar la producción de estrógenos causando una pubertad precoz o hemorragias uterinas en las mujeres adultas. En el estudio de imágenes, en la ultrasonografía vamos a ver una masa hipoecogénica con un marcado refuerzo posterior en la ecografía. En la tomografía computarizada se visualizan como masas hipodensas que presentan muy leve realce tras la administración de contraste. La presencia de pequeños folículos en la periferia de la masa ayuda a definir su origen ovárico. En la resonancia magnética son masas anexiales hipointensas en T2 que no presentan realce o que la presentan de forma tardía y que en la ecografía se informan como masas como sombra posterior similar a un gas intestinal. Son también hipointensas en T1 y pueden presentar focos hiperintensos en T2 que representan edema o degeneración quística. Una imagen. Aquí vemos el tecoma, mejor dicho, acá vamos a, aquí es el estudio, esta es la, pues aquí hay un tecoma, no hay fibrotecoma, es un tecoma, masa sólida bien limitada en el ovario izquierdo, con grasa de afirmación sólica posterior, hay una escasa vascularización en ecografía, vamos a tener una lesión hipointensa en T1, T2, con una tenue captación de contraste de forma homogénea. Bueno, tumores sólidos. Cuando hay mayor componente fibroso, menor señal en secuencia T2, como vemos. Es una mujer de 56 años que vamos a tener
que va a tener fibroma, disculpe, y la mujer 32 años que va a tener un fibrotecoma. La diferencia. Bueno, cistoadenoma. En el cistoadenoma vamos a tener dos tipos, los serosos y los mucinosos. El cistoadenoma representa el 50% de los tumores benignos del ovario. Se distinguen los tipos. El seroso representa el 20 a 25% de los tumores benignos de ovario. Es más frecuente en mujeres entre 20 a 50 años. ¿Qué vamos a hallar en los hallazgos por imagen más característicos? Son quistes uniloculados, de paredes finas, que pueden presentar proyecciones papilares de pequeño tamaño. Cuanto mayor sean las proyecciones, mayor probabilidad de que la lesión sea maligna. Hay que tenerlo en cuenta, es muy importante. Frecuentemente van a ser unilaterales en un 80%. En la resonancia magnética son hipointensas en T1 e hiperintensas en T2. Las proyecciones papilares deben buscarse detenidamente para lo que es útil el uso de gadolini. Como acá vemos, el cistoadenoma seroso. Frecuencia, como yo dije anteriormente, 25% de tumores benignos. Edad cualquiera, pico entre los 40 y 50 años. Morfología similar al quiste simple. Va a tener un mayor tamaño, 80% va a ser unilateral. Vamos a tener pequeñas proyecciones papilares. Vamos a tener la presencia de calcificaciones, que es importante, que se llama cuerpo de samoma, personalmente. Y ahora, los cistoadenomas mucinosos. Suponen también de 20 a 25% de los tumores benignos de ovario, se da con más frecuencia en mujeres mayores de 40 años. En el hallazgo por imagen vamos a tener lesiones multioculadas y de gran tamaño, el otro era uni. Acá la clínica va a ser de gran tamaño. Es raro que sean bilaterales. El compartimento en las diferentes secuencias de resonancia magnética pueden variar dependiendo de la cantidad de contenido proteináceo que presenten y de si presentan contenido hemorrágico o no. Igual que en el caso de los cistoadenomas serosos, a mayor número y tamaño de proyecciones papilares, mayor es la probabilidad que se trate de uno maligno. Vamos a ver la diferencia, que es un mayor tamaño, va a ser multitabicada. Lo vemos acá. Bueno, la frecuencia es 25% de tumores benignos, edad de 30 a 50 años, morfología multioculada, unilateral y de gran tamaño. Vamos a tener presente calcificaciones lineales y raras. Bueno, ese es cistoadenoma mucinoso. Vamos a ver los tabiques. Multitabicada. La es una ecografía transvaginal de una mujer de 26 años, asintomática, que muestra una masa quística en el ovario derecho, de paredes finas y con múltiples septos en su interior. Y en la tomografía computarizada con contraste se visualiza una masa hipointensa en la región axial derecha, de paredes finas con algún septo en la feria, en la fecha. Acá estamos el ovario izquierdo, a diferencia de tamaño. El ovario izquierdo es normal. El cistoadenoma, tumor benigno, estirpe epitelial, tamaño variable de 4 a 20. Aquí tenemos los serosos, anecoicos, acá con ecos de nivel bajo, el mucinoso. Una diferencia. Y acá es la comparación. Seroso, frecuencia 25%, mucinoso de 20 a 50, va a ser menor tamaño, como dije los serosos, los mucinosos va a ser mayor tamaño, son quistes unioculares, paredes finas, vamos a tener acá multiquísticos, señal de contenido quístico estable, señal de contenido quístico variable, vamos a tener proyecciones papilares son frecuentes, aquí van a ser raras. Tenemos acá la clasificación característica, que es el cuerpo de somoma, y acá van a ser clasificaciones lineales o raras. Van a ser bilaterales, unilaterales. Acá puede evolucionar una carcinomatosis y acá una pseudomixoma peritoneal. Eso sería todo. Muy bien. A ver, chicos, un aplauso. Y despacito, están durmiendo, ¿no? A ver, chicos, ¿han hecho clase teórica de esto? No, doctor, eso toca el lunes. El lunes Con la doctora Sánchez, sí. Renal se terminaron ya, entonces. Sí, Renal terminó. Ya terminaron Renal. El delegado me manda las clases que han avanzado para ver en qué vamos a incidir, ¿ya? Que han tocado. Bueno, se ha comenzado el tema ya de genitales internos. Para genitales internos, el examen ideal, ¿cuál es? Ecografía. Ecografía. La ecografía es la ecografía transvaginal. Eso va más directamente, es mejor. Evita la superposición de intestino, evita la superposición de vejiga y todo lo demás. ¿Ya? Si es una transvaginal, eso se va a ver mejor.
caracteriza mejor toda la estructura desde el cuello uterino, el cuerpo uterino, los anexos y todo esto. Usted ha hablado sobre problemas, patologías de ovario, ¿ya? Y ha hecho un diagnóstico diferencial entre los tumores de ovario. Sobre todo, él ha hablado de teratoma, cistoadenomas, el mucinoso, seroso, y nada más habló de tres tumores, ¿no? Y las características se las ha descrito. No sé, habría que ver estructuras. Hay que saber diferenciar acá, que es hiperecoico, hipoecoico, anecoico, ecogensidad grasa. Las calcificaciones dan sombra posterior, las imágenes anecoicas, que es líquido, de un refuerzo posterior, ahí tienen hay sombras, esas son sombras. ¿Quiénes dan sombra? El calcio, el aire, son imágenes que dan sombra. La ecografía es un examen, barato, un examen que está asequible a toda la población, muy útil en manos expertas, puede ser muy buenos diagnósticos, pero también puede ser errado en manos inexpertas y puede dar un mal diagnóstico, ¿ya? Hay que hacer cortes histológicos. Si uno tiene bien clara la anatomía, se va a orientar. ¿Sí? No toma imágenes falsas, no tiene que saber bien clara la anatomía para ir orientándose, porque son cortes histológicos y pequeños, que mentalmente hay que ir sumando esas imágenes para hacer un diagnóstico. Bueno, no sé, en general, ¿alguna pregunta respecto al tema que ha tocado él? Disculpe, ¿hay alguna diferencia, como hemos mencionado sobre el teratoma maduro, ¿hay alguna diferencia en imágenes que se puede hacer con el teratoma inmaduro? Te ayuda, a ver, en el teratoma maduro tienes bastante componente quístico, grasa, y hay calcificaciones, sobre todo encuentras las piezas dentales, hueso, ¿no? En el inmaduro tienes poco componente quístico y poco componente graso. Sería eso. No sé, ¿alguna otra, algo que viste? No, directamente con el inmaduro no investigación del maduro. Que sí vamos a tener, obviamente, la presencia de dientes, más que nada. Y el pelo, sobre todo. Bueno, el inmaduro, pues, tienes el peligro que va a ir a la malignidad, ¿no? El inmaduro va a ir a la malignidad. Hay que tener en cuenta que el inmaduro tiene bordes mal definidos y todo tiene características malignas. Y el diagnóstico realmente, es cierto que la ecografía te da bastante, pero la tomografía identifica mejor esas piezas dentales. O la radiografía simple. Una radiografía te identifica muy bien las piezas dentales, los huesos te identifican muy bien. Porque a veces la ecografía, al superponerse estructuras ahí, las piezas dentales lo puedes tomar como interposición de gas del intestino. Puedes tener esa disyuntiva dentro de la ecografía. Una radiografía te complementa tranquilamente. Bueno, si tiene posibilidad una tomografía, mejor todavía. Ten en cuenta que si tienes una lesión ya diagnosticada por ecografía, es necesario hacerle una tomografía siempre para hacer estadiaje, para ver hasta dónde va esa lesión. Siempre que hay una lesión sospechosa, tomografía para delimitar el tamaño, metástasis y todo lo demás. ¿Otra pregunta? Están muy calladitos. Están cansados. ¿Qué han tenido en la mañana? ¿Semiología no? No, medicina. ¿Ya está haciendo medicina usted? Pues ya. ¿En qué capítulo van? Cardiología. Cardiología, estamos nosotros en que En cardio y renal. cardio renal. Nosotros estamos acá cardio renal, Puro genital. genitales, pero ¿termina cuándo este capítulo, delegada? El 24 de septiembre. El examen es el 24 de septiembre y la práctica termina el 20 de 20 de septiembre. septiembre. Ay, entonces falta poco. Son 2 semanas, no falta. La próxima semana exponen 4 y la próxima sería ya el examen. Ya. Muy bien, manda las clases para ver qué cosas están haciendo. ¿Ya? Entonces hacemos 4 y la siguiente semana vemos un repaso del examen. ¿Ya? Si no hay preguntas, ¿hay preguntas? ¿Seguro, no? Muy bien, ojalá que la próxima tengamos aula. Me entregan, sí. Los apellidos, me estaba olvidando.